Bien. Estamos. Entonces, se tiende con ese concepto, chicos, de a mayor voltaje, ¿sí? A mayor voltaje, en una región de positivo y negativo, como en esta, es como si de fondo existiera mayor diferencia de potencial. Se pone DDP a veces en la electricidad, ¿está bien? Mayor diferencia de potencial. ¿Está? Por ejemplo, las baterías de auto de 12 volt tienen un borle negativo y otro borle positivo. Entre ellos hay una diferencia de potencial o un voltaje de 12 volts. ¿Está bien? En una pila eléctrica de control remoto o de otra cosa que usamos, digamos, en la parte doméstica de la casa, tenemos un voltaje o una diferencia de potencial de 1,5 volts. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso hace que al tener mayor voltaje, mayor diferencia de potencial o mayor diferencia, ¿sí? Si se quiere, de potencial en el sentido de que hay dos regiones con más iones positivos y negativos, eso hace que apenas le pones un pasillo, ¿sí? O un pasaje entre esas dos regiones, haya una cierta velocidad de circulación de cargas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si ahora, en ese contexto, yo tengo menos iones positivos en una región y menos iones negativos en otra? Eso quiere decir, traducido a voltaje, que estoy en un escenario donde hay menor diferencia de potencial entre estas dos regiones. Menor voltaje. ¿Está bien? Y si hay menor voltaje, ¿sí? Acá, el pasaje de electrones de la velocidad o la cierta cantidad de electrones de un lugar a otro va a ser menor, ¿está bien? O más lenta, si se puede decir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre estos dos campos o estas dos regiones va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces, de fondo, vamos a poner acá, para que a menor voltaje, sería la viceversa, ¿no? Menor corriente eléctrica. ¿Está? A mayor voltaje, mayor corriente eléctrica. A mayor, digamos, diferencia de potencial, hay mayor circulación de flujo de electrones. ¿Está bien? A menor diferencia de potencial, a menor fuerza de atracción entre estas dos regiones, a menor cantidad de iones positivos de un lugar y otro, hace que se produzca menos circulación de corriente eléctrica por un conductor. ¿Está bien? Son dos parámetros que son directamente proporcionales. ¿Está? Eso por un lado. ¿Está? Entonces, justamente el tema que acá les propongo es lo siguiente. Mientras tenga un conductor, uno está familiarizado con un conductor porque uno, digamos, necesita una fuente, por decirlo así, una diferencia de potencial, un enchufe en el domicilio que tenga un cierto voltaje. Nosotros en los tomacorrientes de la casa tenemos 220 volts. Pero para prender la máquina, la bordeadora, la máquina cortapasto, por decir algo, nosotros necesitamos un alargue donde por ello vayan dos cables, ¿sí? Que de alguna manera me hagan este cierre de circuito, ¿sí? Y de un lugar a otro circule corriente por el bobinado del motorcito de la bordeadora y se prenda. ¿Está bien? Pero necesito establecer ese conductor o ese alargue, sería de fondo el conductor que permite este pasaje de electrones, ¿sí? De un lugar a otro. ¿Está? Pero lo que ahora yo les venía a traer es lo siguiente, porque uno puede decir, profesor, o sea que para que haya una circulación de electrones, una circulación de electrones de este estilo, es que necesitamos un conductor sí o sí, un conductor con una cierta naturaleza, ¿sí? Que esté conformado de cierto material, digamos, conductor, donde los electrones o las órbitas, digamos, de los átomos que está constituido, tengan esa capacidad de perder esos electrones de su última órbita.
¿sí? O sea que de fondo necesitamos un conductor que sirva, que haga puente entre una región de iones positivos con otra región de iones negativos. Pero tanto no es así. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el siguiente escenario. ¿Está bien? Vamos a hacer el siguiente escenario en el cual vamos a dibujar una región. Vamos a dibujar una región, ¿sí? Que esté una región positiva, o sea, donde hay iones positivos, ¿sí? ¿Qué significa esta región de iones positivos? Va a estar constituida por átomos que en su última órbita perdieron un electrón, ¿sí? Vamos a hacerle acá un circulito como un redondelito, simbolizando que está conformado por átomos que en su última órbita quedó un huequito, perdieron un electrón, de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, tenemos toda una región de este estilo. Ahora, nosotros habíamos dicho que el siguiente cuestionario, vamos a suponer, ¿sí?, que esto, ¿sí?, está conformado por un montón de átomos que le faltan electrones en su última órbita. O sea que son todos iones positivos, ¿sí? Porque tienen más, en esa diferencia de carga tiene un protón de más, ¿sí? Iones positivos. Vamos a suponer que por alguna razón vamos a hacer un escenario donde hay un electrón en el aire, ¿sí?, en un determinado espacio por acá, ¿sí?, que pasa por ahí muy campante, ¿sí? Y acá también va a pasar algo. ¿Por qué? Porque si esos electrones, este electrón libre, por decirlo así, ¿está bien? Porque se supone que este electrón que está por acá, que quedó dando vuelta, ¿sí?, lo debe haber perdido algún átomo por alguna circunstancia. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que algo pasó con un determinado átomo, el cual hizo que el electrón de su capa externa se perdiera. Y está acá ahora. ¿Está? Entonces, viendo este contexto, uno dice, bueno, yo tengo un electrón que tiene carga negativa, y acá veo un montón de átomos donde tienen un cierto poder, en el sentido de que todos estos señores, si bien les falta un electrón en su última órbita, ¿sí?, están deseosos de querer volver a la normalidad con que estaban constituidos. O sea, quieren volver a estar eléctricamente neutros. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Cuando están todos ellos, digamos, en conjunto, forman una cierta fuerza o cierta magnitud, digamos, de poder de atracción, que si este electrón está muy, muy cerca por ahí, puede hacer que ese poder de atracción, como si fuese un imán, hace que ese electrón que está, digamos, en un espacio, ¿sí?, se sienta atraído por todos estos que en conjunto generen ese poder de atracción. Entonces este electrón, cuando está así, digamos, navegando por ahí, y está bajo la influencia de estos iones positivos, va a hacer que este electrón sea atraído por esta región. Entonces es ahí donde este electrón libre, se transforma en lo que se conoce como electrón proyectil. Electrón proyectil. ¿Por qué proyectil? Porque sale disparado con una cierta velocidad, ¿sí?, una cierta velocidad de atracción que le generan estos átomos con falta de electrones en su última órbita. ¿Está bien? Entonces, como este electrón es de carga negativa y estos se transformaron en iones positivos, necesitan un electrón, ¿sí?, piadosamente, de alguna manera, ese electrón en su última órbita para quedar neutralizado, y le van a generar esa atracción. ¿Está bien? Haciendo que este proyectil, este electrón, se convierta en un electrón proyectil, viaje hasta esa región, hasta ubicarse, ¿sí?, en un, digamos, en un hueco, ¿sí?, y hacer que
uno de todos estos átomos o iones positivos quede neutralizado. Entonces, la idea, una puede ser, sí, la que conocemos es la de que necesitamos un conductor, yo al principio se los mencioné, para que exista entre ellos como un puente, para que pasen cargas, digamos, electrones de un lugar a otro, ¿sí? Neutralizando esos campos que se generan, ¿está bien? De cierta cantidad de iones positivos y iones negativos. Ahora, esto también se puede dar, ¿está bien? No, uno no lo está acostumbrado a verlo mucho esto, ¿está bien? Pero esto tiene que ver, hago un paréntesis, justamente de esto, que en algún momento si tenemos tiempo les voy a mandar algo de eso. El contador Geiger, ¿sí? Que mide la radiación, su sistema, digamos, cómo está constituido es muy sencillo, ¿sí? Porque tiene, digamos, tiene un medidor como una aguja que marca la intensidad de radiación, pero debido a que internamente se genera una corriente. ¿Está bien? ¿Cómo se genera una corriente, profesor? Bueno, justamente, ¿qué hace a su paso la radiación? Va generando paros iónicos, eso lo aprendimos. ¿Está bien? La radiación va chocando en el espacio y va haciendo que átomos, ¿sí?, del aire se transformen en pares iónicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando interacciona o choca con un átomo, ¿sí?, del aire, hace que el electrón de su última órbita de ese átomo se desprenda y se forma un par iónico. ¿Está bien? Entonces va a quedar un átomo con falta de electrón y el electrón a su lado. Entonces sería un par iónico. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones? Que a medida que pasa la radiación por un lugar, quedan boyando ahí, por decirlo así. Bueno, el contador Geiger adentro tiene como una pilita que genera, digamos, un lugar, como un potencial positivo, así, como si fueran iones positivos, que hace que estos electrones, que por ahí pasen por una región, que es cuando uno lo acerca a un lugar para medir la radiación, que en definitiva, de fondo, lo que está haciendo al acercar el medidor es acercarse a una región del espacio donde seguramente hay estos tipos de electrones dispersos en el aire. Y va a hacer esto, cuando yo le acerco el contador Geiger, o sea, el aparato, adentro hay como una región de este estilo positiva, y va a generar una cierta atracción a estos electrones que están en ese espacio, atrayéndolos. Cuando los atrae, cuando los atrae, produce internamente una circulación de corriente. Es como si estos electrones en el aire chocan, ¿sí?, van neutralizando cargas y en esa neutralización de cargas o de región es como que internamente se genera una corriente eléctrica que hace que la aguja marque, ¿sí?, una cierta magnitud, ¿sí?, de intensidad. ¿Está bien? Fíjense que Profe, esto que estamos viendo acá, en un contador de Geiger es el principio también del concepto de cómo funciona un contador de Geiger, o sea, un medidor de radiación. Sí, decime. disculpe, ¿qué dice abajo de electrón proyectil? Ah, electrón libre. Ah, listo, gracias. Perdón la letra. Electrón libre. ¿Está bien? Este, entonces, o sea, nosotros estamos acostumbrados a la circulación de corriente eléctrica, hablamos de corriente, que de fondo es un flujo de electrones, ¿está bien? A través de un conductor. ¿Cómo se genera eso? Bueno, hay que tener una fuente de alimentación, una diferencia potencial, un voltaje, ¿sí? En este caso el voltaje me lo provee una pila, una batería de auto, un enchufe, ¿sí?, de domiciliario, ¿está bien? Los voltajes no vamos a hablarlos porque si no nos vamos a meter, porque uno es corriente continua, otro corriente alterna y no queremos meternos ¿sí?, en lo que es la gama de electricidad en sí. Pero por lo menos para que ustedes tengan una idea del concepto de corriente eléctrica y de que el voltaje o esta diferencia de potencial lo que propone es dar una cierta fuerza de fondo para que por un conductor circulen cierta cantidad de electrones. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, esto es algo que lo estoy preparando para cuando después nos metamos en el equipo de rayos X,
que hay una región justamente que nos va esto, lo vamos a ver en vivo y en directo. ¿Está bien? Claro. Sí, profe. ¿Está bien? Después le voy a mandar sí, es una corriente eléctrica que se genera dentro por estos electrones que uno los va agarrando o juntando. Es como que los atrae, chocan con un alambre que tiene un potencial interno, un filamento, y eso hace como una circulación de corriente. Y eso hace que, digamos, pase, ¿sí?, por esa agujita que tiene como, de fondo tiene como un bobinadito que genera un campo magnético, hace que la aguja se mueva, pero ya es otro tema. Pero tiene que ver con eso, también de fondo. Justamente con si hay mayor radiación, ¿qué pasó si hay mayor radiación? Si hay en un espacio tengo mayor radiación, el medidor debería marcar más. ¿Cómo es eso? Bueno, si hay mayor radiación es porque esa radiación, al ser mayor intensidad, quiere decir que dejó en ese espacio muchos electrones o muchos pares iónicos. Entonces, como quedaban muchos electrones boyando ahí, cuando yo acerco el aparato, todos esos electrones son captados por ese filamento interno que tiene el aparato. ¿También cómo se traduce ese fondo? Bueno, cuando son captados por este poder de atracción, chocan todos con ese filamento, se produce una mayor corriente, porque hay mayor cantidad de electrones que van a chocar o son atraídos por ese filamento, producto de la cantidad de electrones que hay boyando en ese espacio, y eso es lo que me hace que el medidor marque más. ¿Está bien? Como que tengo mayor radiación en ese lugar. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Una idea más o menos. Pero después les voy a mandar en detalle con tiempo eso también. Algo adicional. ¿Está bien? Para que uno también vaya viendo esto. La magnitud, o digamos, la dimensión de estos conceptos. Eso por un lado. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Ahora, vamos a ver otro tema. Hablamos de mayor voltaje, mayor corriente eléctrica. Menor voltaje, menor corriente eléctrica. Ya más o menos tenemos una somera idea de lo que podría ser voltaje, lo que puede ser corriente eléctrica y cómo van tomadas de las manos ellas. Es como que, digamos, la corriente eléctrica no puede existir si no hubiese, digamos, una diferencia potencial o voltaje. ¿Está bien? Pero vamos a ver otro tema. Entonces, esto por un lado, ¿está bien? Lo cerramos con que, más allá de haber un cable conductor que une esas dos regiones, también puede haber, digamos, de alguna manera, que electrones en determinado espacio, debido a la fuerza de atracción, ¿sí?, que puedo tener mayor voltaje o menor voltaje. ¿Qué significa mayor voltaje o menor voltaje? Acá tengo 6 átomos, 6 iones positivos. Entonces le van a generar una fuerza a ese electrón y va a hacer que viaje a una cierta velocidad de atracción hasta impactar con uno de ellos. ¿Está bien? Diferente es el caso si yo en esta región tuviese más de 6. Vamos a poner, no sé, 3 más, por darle algún sentido. Y acá entonces no va a ser lo mismo la fuerza de atracción que ahora estos 9 le van a generar a esos electrones. Le van a generar más fuerza. ¿Y qué van a hacer? Que este electrón, con respecto a la velocidad anterior, sea mayor, o sea, más rápido, choque contra esa región. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre esto, que son iones positivos, y este electrón, es mayor. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, para que se entienda, digamos, que dependiendo de si hay mayor, digamos, potencial, ¿sí?, mayor voltaje, por decirlo así, estos electrones es como que son atraídos con mayor fuerza. Entonces, estos electrones proyectiles adquieren mayor velocidad de choque. ¿Está? Eso por un lado. Y lo que yo le quería, y algo que vimos, vamos a volver a lo del tanque, vamos a volver a lo del tanque y lo vamos a agarrar con esto justamente con lo que el compañero hizo ahí de la lamparita. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Tá? Entonces, nosotros habíamos dicho la otra vez, la parte hidráulica, que si había un tanque de agua, teníamos esto una columna, esto es tierra, el suelo,
tenemos una cañería y tenemos un grifo principal abajo donde uno abría y sale el agua. ¿Está bien? Entonces, yo lo que les proponía es decir, bueno, ¿qué pasa si este caño le pongo de repente un par de válvulas de apertura o cierre en su camino? Está bien, usted me va a decir, profe, eso, digamos, en la vida cotidiana no se ve. Se ve un caño bajada arriba, un caño acá para bloquear y si hay que cambiar algo del tanque o algo acá, pero imagínense por un instante que me sobraron muchas válvulas, digamos, de cierre, digamos, por decir así, y no tenía dónde ponerlas más que justamente en este caño bajada. ¿Está bien? Entonces imagínense que si están todas abiertas, el agua va a pasar por el caño libremente. ¿Está bien? Y va a salir con su caudal respectivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si estas válvulas las empiezo a cerrar? Y si yo tengo este caño y empiezo a cerrarla, el agua va a empezar a salir por acá, ¿verdad? O sea que ya está más estrangulado su vía, su conductor, su canal, ¿sí?, de pasaje va a ser más estrecho. ¿Está? Si esto lo voy cerrando cada vez más, ahora, cada vez más el agua de acá va a pasar por un estrangulamiento. ¿Y cómo va a repercutir eso acá al final? Y que va a salir con menor presión. Empieza a salir con menor presión el agua. ¿Y eso es producto por qué? Y porque yo de alguna manera estoy obstaculizando acá el pasaje del agua libremente por la cañería. ¿Qué le estoy produciendo de fondo? Una resistencia, una oposición al pasaje libre de agua. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, eso genera digamos, de alguna manera, una determinada resistencia a la oposición del pasaje de agua libremente. ¿Está? Bien, ahora eso, ¿cómo lo llevamos a la parte eléctrica? Entonces, a la parte eléctrica, ¿sí?, entendemos acá que de alguna manera, ¿qué producíamos? Le ponemos resistencia, ¿sí? Hacemos que la cantidad de caudal, ¿sí?, salga con menor presión, que salga menor cantidad de caudal de agua. ¿Está bien? Entonces, profesor, entonces antes de hacer lo que usted va a poner ahora, quiere decir que si yo, la cantidad de agua tenía la similitud de corriente eléctrica. O sea que si acá al caudal de agua le pongo resistencias, me sale menor cantidad de agua. Entonces, si en el conductor le pongo cierta cantidad de resistencia, entonces va a circular menor corriente. Entonces, veamos. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a suponer que tenemos una pila eléctrica que tiene un potencial positivo y negativo. Simbólicamente se escribe así, con un palito largo y un palito corto. El palito largo es positivo y el palito corto es negativo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que sería una pila. Entonces, vamos a imaginar que este es el conductor que dijimos cable de cobre, y acá ponemos una determinada resistencia que simbólicamente se lo escribe así de forma quebradiza. Esto es una resistencia. ¿Sí? ¿Y eso qué puede ser, profesor? Bueno, para que exista una circulación de corriente, fíjense que tiene que haber un camino que me permita que una de alguna manera esta zona o esta región negativa con esta región positiva. O sea, hay un camino, un conductor, más allá que hay algo en el medio, una resistencia, pero fíjense que establezco un circuito cerrado de alguna manera. ¿Está bien? Cuando hablo de resistencia, ¿qué puede ser esa resistencia? Bueno, si yo pongo acá, vamos a suponer esto una fuente. ¿Está bien que pueda escribir así, chicos, con este símbolo?
Imaginando a una pila donde esta región es positiva y esta región es negativa. ¿Está bien? Está bien. Imagínense que yo acá pongo un foquito, pongo una lamparita donde hay una cierta resistencia. ¿Está bien? Y cuando yo de alguna manera le pongo acá una llavecita de cierre, por decirlo así, una llavecita de cierre y cierro, o sea que establezco un circuito cerrado, empieza a circular corriente por acá, por la resistencia, pasando por la llave cerrada y llegando al borde positivo, así decimos. Eso vamos a imaginar que tiene un cierto voltaje. Vamos a poner que tiene 12 volts. ¿Cómo se pone? 12 y la B corta mayúscula de voltaje. Esa es la unidad, ¿sí?, de voltaje. Sería el volt. ¿Está? Entonces esta lamparita con este voltaje de 12 volts, va a generar una determinada fuerza para que circule por este conductor una cierta cantidad de corriente. Vamos a imaginar que pase, no sé, 2 amperes. Se simboliza con la A mayúscula. Esto es corriente eléctrica, es la unidad de corriente eléctrica, ¿sí? Y se lo escribe ampere. ¿Está bien? Habíamos dicho en la clase pasada que esto era igual a ampere igual a un coulomb por segundo. ¿Está bien? Un ampere es igual a un coulomb por segundo. Eso de fondo era decir que voy a estar en presencia de un ampere cuando 6,3 por 10 a la 18 electrones en un segundo pasen por un punto del conductor, ¿está bien? Si por acá corto ahí y tuviese la manera de contabilizar, me siento ahí con un banquito y empiezo a contar, y en un segundo pasan 6,3 por 10 a la 18 electrones, quiere decir que estoy en presencia de una circulación de corriente de 1 ampere. ¿Está bien? Eso para que tengamos la idea de magnitud de lo que sería esta unidad de corriente eléctrica. Pero acá estamos en el caso, vamos a poner el caso que son 2 amperes. ¿Está bien? Entonces, este voltaje me produce con esta resistencia en su camino, me produce una cierta, digamos, una cierta circulación de corriente de 2 amperes. Eso va a producir en la lámpara que, ¿sí?, se ilumine. Vamos a poner 5 rayitas, dando a entender que produce una cierta iluminación. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué resistencia? Porque justamente estos tipos de resistencia, este tipo de filamento, están hechos de material que producen de alguna manera una resistencia al pasaje de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Son como que están provocando algo en el pasaje libre de esos electrones. ¿Está bien? Es como que lo frena de alguna manera. ¿Está? Ahora, lo que voy a hacer es decir, bueno, ahora con el mismo, los 12 volts, ¿sí?, voy a poner en vez de una lamparita, 2 lamparitas. ¿Está bien? ¿De qué manera, profe? De la siguiente manera. Voy a escribir en la parte de arriba la fuente esta, que ahora ya la simbolizamos con un borne positivo, un borne negativo, o sea, 12 volts. ¿Está bien? Y vamos a poner todo un cablerío donde vamos a poner ahora una lámpara, o sea, el filamento, y en seguidilla otra lámpara, ¿sí? Otra lámpara donde va a haber un filamento y cierro el circuito acá con una llavecita, una palanquita, ¿sí?, un botoncito. Cierro. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Bueno, la fuente
va a generar una cierta fuerza, como la que tiene de atracción, ¿sí? Entre este borne y el otro, y va a querer hacer, digamos, generar cierta fuerza para que circulen por el conductor cierta cantidad de electrones, ¿sí? De un lugar a otro a través del conductor. ¿Sí? Pero ahora, en vez de pasar 2 amperes y produciendo, y ante esta resistencia en su paso, me provoca cierta iluminación con esta corriente, ahora lo que ve la fuente, por decirlo así, es que en su paso tengo 2 obstáculos, ¿sí? Como si fuesen 2, como hablamos recién del grifo, como que estoy estrangulando de alguna manera el pasaje libre de agua, bueno, acá el pasaje libre de electrones. Entonces, al ponerle otra lamparita en serie, lo que provoca es que por este conductor, este circuito, circule menor cantidad de electrones. En vez de 2 amperes, vamos a poner 1,5, por decir así. ¿Eso por qué? Porque tiene más obstáculos en su camino. ¿Está bien? Entonces, al tener más obstáculos, y ya los electrones no van ahí tan alegremente por un conducto, ¿sí? Por un túnel, todos muy contentos a una cierta velocidad. Ya encuentran, digamos, ciertos obstáculos en su camino que hace que su velocidad de pasaje sea mucho menor. ¿Está bien? Entonces, termina pasando menor cantidad de electrones en un determinado tiempo. Vamos a poner 1,5 amperes. ¿Y qué es lo que vemos en la lámpara en cuanto a iluminación? Y bueno, con una lámpara iluminaba 5 rayitas por darle sentido de grado de luminosidad. Acá, por ahí, en vez de no 5, pero cada una de ellas van a iluminar 3 rayitas. ¿Eso qué significa? Que van a iluminar menos. ¿Está bien? ¿Por qué van a iluminar menos? Y porque por cada filamento va a pasar menor cantidad de electrones. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Está? O sea que acá hay otro cuestionamiento. Vimos que a mayor resistencia de cierre de válvula, terminaba saliendo por el grifo menor cantidad de caudal de agua. O sea, entonces acá, si aumentamos las resistencias en el camino por donde circula la corriente, y la corriente me circula en cuanto a intensidad o cantidad, me termina pasando menos. ¿Está bien? Entonces, de ahí podemos establecer, digamos, lo siguiente, que a mayor resistencia, vamos a poner acá, en vez de palito, vamos a poner a mayor resistencia, menor corriente eléctrica. ¿Sí? Menor corriente eléctrica. Y viceversa. ¿Está bien? A menor resistencia, mayor corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, un poco como para entender, ¿no? De repente tener más o menos una idea cuando uno habla de voltaje, tener una idea de cuando uno habla de corriente eléctrica, tener una idea de resistencia, ¿está bien? Porque son todos conceptos de electricidad que en este plano, ¿sí? Son importantes en determinados puntos, ¿está bien? Y que de alguna manera, bueno, está bien, más o menos vemos un par de conceptos, cuánto equivale un ampere, para tener una idea, ¿está bien? Eso cuando uno habla de esto, ¿no? ¿Está bien? Ahora, cuando uno habla de corriente eléctrica, de riesgo eléctrico, cuando uno habla de decir, bueno, si yo agarro un cable pelado de mi casa y puedo quedar electrocutado. ¿Por qué? Porque es demasiada corriente que pasa por mi cuerpo, ¿sí? Y bueno, ustedes habrán visto en alguna parte ahí que, ¿sí? Empiezan a contraerse ciertos músculos y empieza, digamos, ¿sí? La parte respiratoria a estrangularse de alguna manera que por asfixia y demás, todas las cosas que provoca, digamos, el tema de
la circulación de corriente por nuestro cuerpo. Y uno dirá, bueno, pero ¿cuánto es la corriente que puede pasar máxima, admisible por un cuerpo, determinado cuerpo, para que, digamos, no entrar en ese grado de preocupación de, digamos, empezar con todo eso de asfixia, ¿sí? Contracción muscular, ¿sí? Y hay cálculos de electricidad, que se calcula que hay un umbral de 10 miliamperes. ¿Está bien? Esto como un dato extra. Por ahí van a decir, pero esto no tiene nada que ver con lo... Pero bueno, si uno quiere decir, bueno, estamos hablando de que esa circulación de electrones tiene un cierto riesgo, bueno, eso es lo que admite por más o menos el tema del cuerpo humano, ¿sí? Son 10 miliamperes. ¿Está bien? Acuérdense mili, que es 10 a la menos 3. ¿Está bien? O sea que sería 0,001 amperes lo que admite. ¿Está bien? Para que es más o menos darle un poco de sentido a esto. ¿Está bien, muchachos, con esto el tema de resistencia? Ustedes me van a decir, esa resistencia, ¿por qué la explica el profesor? Yo les había dicho que acá, con el concepto de resistencia, es justamente esta circulación. Si ustedes no lo van a hacer porque realmente se van a querer matar ahora, lo que sale una pila, pero imagínense que cuando lo que era uno hacía antes, uno tenía una pila y le ponía un conductor, un puente entre el borde negativo y positivo, y se veía que esa pila, digamos, al ratito, se descargaba, ya no servía más, porque los electrones de un lugar pasaron deliberadamente hacia el otro, neutralizando estas dos regiones, pero vieron que el cable, uno lo ve, digamos que cuando toca el cable, que está caliente. ¿Eso por qué? Porque se estableció un cortocircuito. ¿Qué significa un cortocircuito? Un deliberado flujo de electrones de un lugar a otro. ¿Está bien? Y en ese calentamiento, seguramente uno lo hizo intuitivamente, pero los investigadores, para provecho humano, dijeron, está bien, yo si acá hago un cortocircuito y se me calienta el cable porque pasan muchos electrones al mismo tiempo por ese conductor, ¿qué pasa si hago algo parecido? Dejo este conductor que no se recaliente tanto, que me permita en el proceso de vida diaria que tenga vida propia, digamos, que no se queme, ni se corte, ni nada pase con ese cable, pero que en una parte del conductor haya una zona donde los alambres, en vez de si acá tiene un conductor, digamos, de determinado diámetro, pase por un filamento más finito, ¿sí? Y uno va a decir, bueno, pero si acá vienen 10 electrones por un determinado diámetro, cuando llegan acá, que pasan por un diámetro más chico, ¿sí? Es como que algo pasa, ¿sí? Eso va a producir un calentamiento y va a querer cortar el alambre, el filamento. Ahora, ¿qué pasa si ese elemento está hecho de un material muy resistente, ¿sí? Al tema de la temperatura? Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, un minuto, vamos y volvemos a entrar. ¿Vamos, muchachos? Bueno, profe.